Buenas tardes. Hay un pensamiento en la Biblia, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 7. San Marcos capítulo 7, versículos 21, 22 y 23. Dice el versículo 21: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Nunca fue el plan de Dios que existiera el pecado. Nunca fue el plan de Dios crear un lugar donde los seres estuvieran encinados, aprisionados, apresados, apartados, separados del universo. Nunca fue el plan de Dios que sus criaturas fueran caídas, relajadas, convertidas en instrumentos del mal. Nunca fue el plan de Dios. Nunca fue el plan de Dios que existiera el sufrimiento, el dolor y la muerte. Por eso, como el pecado es un intruso, como el dolor es un intruso, como la maldad es una intrusa, como la destrucción es un intruso, entonces hubo que desarrollar un plan, un programa, y la Biblia lo llama el misterio de Dios. Cuando ese programa, cuando ese plan se estudia, se investiga, se aprende, se descubre el misterio de Dios. Los teólogos, es decir, aquellos que estudian el conocimiento de Dios, si investigan el misterio, descubren que el misterio de Dios es el Evangelio de la Gracia. El apóstol Pablo, para explicar ese misterio, utiliza palabras tomadas del Antiguo Testamento, pero usadas en su época por diferentes grupos. Palabras como conocimiento, sabiduría, etcétera, misterio, fueron adaptadas, ajustadas para explicar este misterio. Misterio, en la palabra en griego koiné, significa secreto, significa cosa oculta. Algo, dice 1 Corintios capítulo 2, que estaba oculto desde la fundación del mundo, pero que ahora ha sido dado a conocer. Algo que no se puede entender si usted no se inicia en ese conocimiento. Descubrir el misterio de Dios es descubrir la manera como Dios resuelve el problema del pecado. Y la persona es pecadora no cuando se hace grande y hace uso de sus decisiones, sino desde el vientre de su madre, desde su nacimiento. Nacemos pecadores. Y el gran misterio es cómo Dios, el Todopoderoso, cómo Dios, el Creador, cómo Dios, el dueño y Señor, cómo Dios permite que exista el pecado en su creación. ¿Cómo es posible que exista lo malo cuando existe el bien todopoderoso? ¿Cómo es que Dios tolera la maldad siendo un Dios tan bueno y santo? ¿Por qué no arrasa la maldad? ¿Por qué soporta al hombre? ¿Por qué tolera el pecado? ¿Por qué no arrasa de una vez? Y la gran respuesta es el misterio de Dios. ¿Cómo es posible que Dios, para poder habitar con seres humanos tan caídos y bajos como nosotros, aceptara la idea de adoptar un cuerpo humano para desarrollar entre los seres humanos un estilo de vida? Todo el universo se pregunta, ¿cómo es posible?
Tan profundo es el asunto que hasta el mismo Satanás dice, ¡qué derroche! ¿Cómo es posible? Hay un libro que se llama El deseado de todas las gentes y explica, la persona que lo escribió, que en cierta ocasión en el monte Getsemaní, cuando Jesús estaba decidiendo si salvar la humanidad o no salvarla, el diablo comenzó a decirle, ¿cómo es posible que tú estés dispuesto a entregar tu vida por seres humanos tan bajos y tan caídos? ¿Tú no ves cómo te van a rechazar? Mira cómo te van a llevar a la cruz, mira cómo te van a escupir la cara, mira cómo te van a bofetear, mira cómo te van a latigar, mira cómo te van a negar, mira a tus discípulos que se van a apartar de ti. ¿Cómo es posible? Y la angustia fue tan grande del Señor Jesús que empezó a sudar gruesas gotas de sangre. Pero a pesar de las palabras de Satanás, siguió con su proyecto y lo levantaron en la cruz. Lo doloroso de esto no es lo que Cristo hizo en la cruz. Lo doloroso es que todavía hay seres humanos que se resisten a aceptar el amor de Dios. Eso es lo más grande. Que todavía hay personas que no conocen el misterio de Dios. Durante esta semana vamos a compartir cada tarde un breve estudio de este misterio. Y ahora les voy a pedir, así como están, por favor, vamos a hacer una oración. Querido Dios, estamos muy agradecidos por tu presencia con nosotros en esta tarde. Permite, Señor, que tus ángeles nos acompañen. Haz posible, querido Señor, que tu Espíritu Santo visite cada corazón presente. Todos nosotros, Señor, de alguna manera hemos faltado. Todos nosotros de alguna manera tenemos un corazón que ha sido ensuciado por el pecado y la maldad. Cada uno de nosotros está lleno de debilidades y flaquezas. Señor, y muchas veces quisiéramos ocultarnos detrás de alguna máscara. Visítanos esta tarde, Señor, y que cada uno pueda verse a sí mismo, y que tu Espíritu haga posible que cada uno de nosotros sienta la necesidad de tu presencia. Padre querido, Padre Santo, acompáñanos, en el nombre de Jesús. Amén. Los griegos utilizaron una palabra para definir a lo que era un individuo, una criatura. La palabra que usaron fue la palabra persona. Una persona. La palabra persona define o describe a un ente moral, un ente social, un individuo, un hombre, una mujer. Pero persona, personé, también define una máscara. En los teatros griegos se usaban máscaras para representar personaje. Y cada individuo que se lo colocaba esa máscara, dentro de la máscara, grande por cierto, había en forma de un cono, de un embudo, para amplificar el sonido. A esa máscara, a esa personé, a ese sonido alto, a esa bocina, se le daba el nombre de persona. Personaje, y cada máscara representaba algo o a alguien. De allí la palabra persona para definirte a ti y definirme a mí, porque generalmente nosotros nos vestimos con una máscara para pintarnos delante de los demás. La persona define lo que usted quiere mostrar a los demás. La persona describe la apariencia que usted quiere dar a los demás. La persona proyecta lo que yo quiero usar para que los demás piensen de mí como yo quiero. Pero qué interesante que no nos quedamos con la palabra persona, sino que podemos ir un poco más adentro, más allá, más al fondo. Y entonces hablamos de temperamentos.
de lo que yo hago, de cómo yo reacciono ante un estímulo determinado, de lo que definen mis hábitos. Hay un psicólogo norteamericano quien dio forma a la psicología norteamericana llamado William James. Y William James usó 5 palabras claves y creo que son necesarias usarlas en este momento para desarrollar el tema. Él dijo: crea una idea y cosecharás una acción. Crea una acción y cosecharás un hábito. Crea un hábito y cosecharás un carácter. Crea un carácter y cosecharás un destino. La gran pregunta: ¿quién eres? Idea, acción, hábito, carácter, destino. No solo somos una persona, no solo tenemos temperamento, sino que también tenemos un carácter. Pero el pecado dañó tu persona y la mía, dañó tu temperamento y el mío, y dañó tu carácter y el mío. Me gustaría preguntar: ¿las grandes empresas comienzan con una idea? Sí. ¿Esas ideas tienen que ser practicadas y llevadas a la acción? Sí. ¿Esas acciones, si se repiten, se convierten en hábitos? Sí. ¿Esos hábitos determinan nuestro carácter? Sí. ¿Nuestro carácter determina nuestro destino? Sí. Por ejemplo, alguien nació sin poder caminar, solo podía usar sus brazos, pero tenía bien su cerebro y comenzó a estudiar y se hizo un gran profesional. Tuvo la idea, la ejecutó, la llevó a la práctica, se convirtió en un hábito, formó su carácter y alcanzó un maravilloso destino. Hoy es gerente de una empresa, tiene mucho dinero, no tiene piernas, pero puede andar en una silla de ruedas. Hace unos días en la ciudad de Houston hay una escuela de inglés, MTI se llama. Y cuán grande no fue mi sorpresa cuando vi uno de los alumnos que iba en su silla de ruedas. La silla de ruedas es curiosa, tiene un motorcito donde usted, es como si fuera un motor, usted enciende arriba y va guiando su silla de ruedas como con un timoncito. Él no tiene que darle con la mano, él solo enciende, prende y arranca con su silla de ruedas. Lo curioso es que cuando él llegó a su camioneta, se detuvo, abrió la puerta, entonces se acomodó, se agarró del asiento y subió. Y cuando subió, colocó su pierna adentro y colocó la otra pierna y entonces empezó a trabajar allí con unos instrumentos y detrás de la camioneta salió un brazo y el brazo dio la vuelta, bajó, agarró la camioneta, la silla de ruedas, la levantó y volvió y la subió en la camioneta. Él cerró su puerta y se fue. Una pregunta: ¿alguien tuvo la idea de hacer eso? Sí. ¿Alguien llevó a la acción esa idea? Sí. ¿Alguien practicó esa idea? Sí. ¿Alguien conformó esa idea? Sí. Y esa idea resolvió el problema de este muchacho. El pecado apareció, pero Dios había resuelto el problema antes que el pecado apareciera. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En mi país, República Dominicana, hay una zona hermosa del país, la zona norte. El norte de mi país es una zona turística especialmente. Hay playas que son increíbles. Hay lugares que usted puede caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros, todos de playa. Lugares bellísimos. Una familia cubana llegó a mi país a través de Haití, que es la isla, la otra nación que comparte la isla con nosotros, y se ubicaron en la ciudad de Santiago. Santiago está al norte también. En esa ciudad estaba trabajando. Y allí en la ciudad de Santiago se colocaron en un lugar que se llama Reparto del Este, una zona muy hermosa, donde había una de mis iglesias. Entre esta familia cubana, había una señora que había sido juez en Cuba, estaba su esposo que había sido el director general de los aeropuertos y estaban 2 hijos, pero también apareció una hermana de la esposa que se llama Isabel. Isabel es uno de esos genios científicos que pocas veces aparecen. Isabel estudió física en Cuba, pero Isabel se fue a Rusia
y completó su doctorado en física, pero también hizo una maestría en astronomía e hizo otra especialidad en otra de esas áreas. Isabel, lamentablemente, se inmiscuyó tanto en sus estudios, se decidió tanto a profundizar y descuidó otras áreas de su vida que comenzó a tener problemas psicológicos. Trabajó en Venezuela, trabajó en otros lugares, en universidades muy importantes, y llegó el punto que el cerebro de Isabel como que empezó a patinar. Empezaron a darle fármacos, drogas. Se puso tan grave que ya estaba casi como un vegetal. Hablaba muchas tonterías y no coordinaba nada. Perdió su trabajo y todo se hizo un desorden. Cuando llegó a mi país estaba completamente nula, estaba rara. Una noche apareció en nuestra iglesia. Dania Tavares y Magali la invitaron y empezó a escuchar acerca de la Biblia. Biblia. Yo nunca en mi vida he leído la Biblia, dijo Isabel. Ustedes saben que en Cuba hay un sistema comunista y en Rusia en aquella época ni decía. ¿Ustedes me pueden regalar una Biblia?, dijo ella esa noche. Y le regalamos la Biblia. Y empezó a leer la Biblia. Y empezó a hacer preguntas tan sencillas como la que haría un bebé. En poco tiempo Isabel ya había trabajado con el libro de los Proverbios. Isabel también escribía poesías y poemas. Lo interesante de la historia de Isabel con la Biblia es cómo comenzó a cambiar lentamente. El psicólogo que la atendía, que también era psiquiatra, comenzó a decir a la familia: algo raro está pasando con Isabel, está reaccionando positivamente, estoy reduciendo la cantidad de fármacos. Isabel seguía estudiando la Biblia y los fármacos seguían reduciéndose. El final de la historia, Isabel seguía asistiendo a la iglesia. En mi país hay una universidad católica que se llama la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, una de las universidades más fuertes de Latinoamérica. Hoy Isabel es la asistente de la directora del Departamento de Humanidades, pero específicamente Isabel trabaja con el Departamento de Física de esa universidad. Isabel se ha dado a conocer en forma tal que ahora ha representado esa universidad en otros altos centros de estudios alrededor del mundo. Lo curioso es encontrar una cubana especializada en Rusia que en todas sus ponencias lo primero que presenta es: la palabra de Dios dice. Y es que la única forma de acabar con la enajenación mental del individuo es descubriendo el misterio de Dios. Durante esta semana vamos a trabajar con esas claves para encontrar la solución al misterio de Dios. El desconocimiento del misterio de Dios nos ha hecho seres muy extraños. A veces hasta nos burlamos de Dios. En ocasiones nuestra burla de Dios se debe a lo ridículo que son algunos cristianos y hasta torpes. Pero el hecho de que una criatura como Pedro cometa actos de ridiculez, el hecho de que una criatura como Santiago y Juan sean violentos, no significa que el Señor Jesús sea cualquier cosa. Toda la noche la habían pasado encima de la montaña y al amanecer un padre trajo su hijo a Jesús. Cuando llegó al valle, a la falda de la montaña, Jesús no estaba presente. Había pasado la noche en la montaña con sus discípulos. Los discípulos habían pasado la noche en el valle criticando a Juan, a Santiago y a Pedro, que habían subido con Jesús al monte. Aquel padre tenía un niño que desde edad temprana el demonio lo poseía y lo arrastraba por el suelo e intentaba matarlo. Y dice la Biblia que después de traer el niño a los discípulos oraron por este bebé y nada pasó.
Y el demonio se burlaba de ellos, y el demonio se reía de ellos, y el demonio se mofaba de ellos. En la mañana temprano Jesús descendió de la montaña y se encontró con los discípulos y miró a la multitud. Y entonces Jesús preguntó: ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué ustedes discuten con los discípulos? Y entonces el papá se adelantó y le dijo: Maestro, he traído a ti mi hijo, que tiene un demonio que a veces le echa en el agua o en la tierra y hasta en el fuego, pero tus discípulos nada pudieron hacer. Y entonces Jesús le dijo: tráelo acá. Y cuando lo trajo, el demonio tiró al niño en el suelo y empezó a echar espumas por la boca. Jesús preguntó: ¿y desde cuándo le ocurre esto? Y él contestó: desde que era pequeño. Pero por favor, si tú puedes ayudarnos, ayúdanos. Jesús contestó: al que cree, todo le es posible. El trabajo de Satanás en tu vida y en la mía es provocar situaciones para que tú no creas. Si no crees, Dios no puede ayudar. Si no crees, Dios no puede hacer nada. La idea es mantenerte en un estado de incredulidad para que Dios no pueda participar. La lucha del Espíritu Santo al descubrir el misterio es lograr que por lo menos tú puedas creer un poco para que Dios pueda entrar. Y entonces el padre le dijo: pero si tú puedes, ayúdanos. Y él dijo: al que cree todo le es posible. Y el padre exclamó: creo, ayuda mi incredulidad. La fe de ese padre se había muerto porque los discípulos no pudieron hacer nada. La fe que lo había hecho traer su hijo a Jesús se había caído al suelo porque los discípulos no habían hecho nada. ¿Quién sabe la distancia que había recorrido para traer a su bebé? Pero los discípulos no pudieron lograr nada. El padre quería conocer a Jesús, pero se había encontrado con los discípulos de Jesús. El padre confiaba en Jesús, por eso trajo a su hijo, pero el testimonio de los discípulos no le ayudó para nada. Y es posible que entre nosotros haya alguna persona en esa situación que quiera creer en Jesús, pero tal vez algunos de nosotros no han dado el mejor testimonio. Es posible que usted haya traído sus problemas y sus dificultades al Señor Jesús, pero alguien le ayudó a no poder creer. Y eso le ha hecho a usted tener un corazón duro, difícil, no porque sea un corazón malo, sino porque no le ayudaron a creer. Por esa razón hemos venido a hablar del misterio de Dios. No fije tus ojos en seres humanos. Son defectuosos como yo, finitos como yo, falibles como yo. No concentre tu vida en la maldad de los demás, porque uno llega a parecerse lo que contempla. Si miras la envidia, terminarás siendo envidioso. Si mira el pecado, terminarás pecando. Si mira lo incorrecto, tu actuación será incorrecta. Ahora, cambia el foco de tu vida y aprende a mirar al Señor Jesús y la cosa cambiará. Isabel aprendió a mirar a Jesús y su mente cambió. Isabel aprendió a mirar a Jesús y se ha convertido en lo que hoy es. Ella me cuenta: mire, pastor, estábamos cierta vez en un simposio y después de hacer mi exposición, alguien se levantó y me hizo una pregunta. Me dijo: doctora, por favor, ¿puedo hacer una pregunta? Adelante. Perdóneme, mi pregunta no tiene nada que ver con la exposición, que fue excelente. Hay algo que me inquieta, doctora. Adelante. ¿Puedo hacer una pregunta personal? Adelante. ¿Puedo hacer una pregunta fuera de foco? Adelante, por favor. ¿Cómo es posible, decía aquel caballerito, que una persona como usted, con la capacidad que usted tiene, con la preparación que usted tiene, con los estudios que usted tiene, me está hablando a mí de la Biblia? Y ella me cuenta que lo miró fijamente y entonces se sonrió y le dijo: cuando yo no tenía la Biblia, tenía un problema de esquizofrenia imposible de resolver. No servía para nada. No podía ni siquiera enseñar a un niño de secundaria. Después que empecé a conocer la Biblia y a dar lugar a Jesús en mi corazón,
Él me ha regresado todas mis facultades. Ahora puedo trabajar con usted, ahora puedo trabajar en la astronomía, ahora puedo trabajar con los problemas difíciles de física y ahora puedo crear lo que estoy haciendo. Esto no es asunto académico, no es asunto cognitivo ni intelectual. Eso es un asunto de Dios, porque Dios es todopoderoso. Y aquel caballero no halló qué decir, porque cristianismo no es asunto de argumento, es asunto de testimonio. No es cuánto podemos argumentar, no, sino cuánto ha hecho Jesús en tu vida. No es hablar, no, es vivir y expresar en tu testimonio personal lo que ha pasado con tu relación y el Señor Jesús. A mí me llena de gozo saber que los estudiantes de ingeniería se han ganado la maravillosa fama de ser las personas más científicas. Mira, de una vez levantaron la cabeza y me dice, ¿qué es lo que te me va a decir? Sí, las personas que más profundizan en el pensamiento. Y eso me llenó de gozo. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos ser meros reflectores del pensamiento ajeno. Tenemos que aprender a pensar por nosotros mismos. Y el conocimiento y la sabiduría proceden de Dios. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el apartarse del mal, la inteligencia. En conclusión, ¿qué cosa es el misterio de Dios? El misterio de Dios es la revelación de Dios mismo, que ha venido a un mundo enajenado y en pecado, que ha compartido la naturaleza humana del hombre pecador para elevar otra vez esa humanidad al lugar donde Dios la creó. La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre y creó la tierra, era buena en gran manera. Einstein hablaba de la grandeza del pensamiento divino. Alexis Carrel hablaba del poder de la oración. Isaac Newton siempre recomendaba el estudio de la Biblia para la profundidad de pensamiento. León Tolstoy siempre exaltó la palabra de Dios. Y los grandes hombres de ciencia y los grandes literatos siempre exaltaron el Santo Libro. Y aquí viene mi pregunta. ¿Debiéramos nosotros regresar a la palabra de Dios? Y la respuesta es sí. Cada tarde vamos a ir llegando un poco más a fondo de esta situación. Ese pecado que hay en ti, ese pecado que hay en mí, eso que corroe nuestro ser, eso que nos hace ponernos una máscara, es una situación que solo la puede resolver Jesucristo, nadie más. Esa inquietud que hay dentro de ti, esas debilidades que te arrastran, eso que te ahoga, solo puede ser resuelto por el Señor Jesús. Es muy posible que entre nosotros haya personas luchando con situaciones del hogar, situaciones personales, situaciones de pecado. Es muy probable que entre nosotros haya personas cargando con culpa sus sentimientos de culpa. La bendición de esta tarde y siempre es que todavía el Señor Jesús nos puede perdonar y puede cambiar nuestra vida y puede hacer la diferencia. El problema de Isabel era un problema de esquizofrenia, de locura. Posiblemente el problema tuyo no sea tan grande, pero el mismo Jesús que cambió a Isabel, ese mismo Jesús te puede cambiar a ti. Fue el que me cambió a mí, el que ha cambiado a mucha gente alrededor de la tierra. He pasado mi vida estudiando, de lugar en lugar, de país en país, y he podido ver muchos milagros en situaciones y corazones como los tuyos, y en corazones jóvenes y adultos, de personas que eran escépticos, no creían en Dios, de personas que tenían en su vida cargos de conciencia en situaciones difíciles del hogar, de personas que maldecían el nombre de Dios. Pero he visto también cómo esas personas se han levantado por la gracia de Dios. Vamos a seguir cantando, pero si hay alguna persona entre nosotros que siente la necesidad de que Dios pueda hacer un trabajo en su corazón, yo le voy a pedir libremente, independientemente de todos los demás, que se atreva a levantarse de donde está y pasar al frente con nosotros.
diciendo así: yo quiero que el Señor Jesús haga el trabajo en mi corazón. Lo interesante de esto es que ahora Isabel, después de haber sido echada de su casa por su hermana y el esposo de su hermana, ahora la recogieron porque el salario de Isabel es más del doble de todo lo que ellos ganan. Antes la iglesia tuvo que hacerse cargo de Isabel, buscarle dónde vivir, pagar su alojamiento, darle la comida y pagar su medicina. Cuando se recuperó, entonces la revolvieron a su casa. Ahora la recibieron porque producía dinero. Esta sociedad que tú vives te tratará bien mientras pueda sacarte algo, pero cuando venga el problema, quedarás tan solo como no te imaginas. Gracias a Dios y gracias a Jesús. Si quieres darle esa oportunidad a Jesús de trabajar en tu corazón, no importa cuál sea el problema, mientras los jóvenes cantan, vamos a pasar al frente para que oremos al final de este programa. Adelante. Mi Cristo,
país existe la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es la universidad estatal de mi país. Allí hice mi primera licenciatura en Ciencias Sociales. En ese tiempo el comunismo estaba acabando en la tierra, Rusia, todo el asunto del comunismo, todos esos detalles. Y también había llegado la filosofía comunista a mi país. En la universidad, ser cristiano era bochornoso, era vergonzoso. El decano de la Facultad de Humanidades tenía un fuerte sabor a comunismo. Y el director del Departamento de Ciencias Sociales, pues, era completamente vendido a esa idea. Empecé a estudiar y los exámenes caían exactamente en sábado. Un miércoles por la noche se anunció que el próximo sábado era el examen final. Había parte del material que teníamos que cubrir, pero el examen era sábado. Era viernes en la noche, que es sábado. 94 alumnos estábamos en esa sección y ahí estamos trabajando en grupo de 7. Cuando el maestro anunció la fecha, uno de los estudiantes comenzó a hacer el comentario: Andrés, tú no podrás venir. Le dije, no, yo no vengo. Pero vas a perder la asignatura. No importa, la pierdo. Pero ¿cómo es posible? El maestro oyó el murmullo y vino a preguntar qué estaba pasando. Y entonces me preguntó, ¿por qué no puedes venir? ¿Tienes que trabajar? No. ¿Tiene algún compromiso? Si quieres, hasta podemos hacer una carta por el departamento para que te den permiso. Le dije, no, maestro, no es un asunto de trabajo, es un asunto de conciencia. ¿Y qué es lo que pasa? Y entonces alguien le dijo, es que él es cristiano y tiene que ir a la iglesia. Y el viejo, Leoncio Peter se llama, echó una maldición y dijo, eso es, pues el examen es el viernes por la noche. Y se fue. Excelente. El viernes por la noche yo me fui para la iglesia. Los estudiantes se reunieron, tomaron su examen. Y recuerdo que esa tarde, cuando iba para la iglesia, feliz y contento a adorar a mi Dios, le dije, Señor, te pido una sola cosa: que todos los estudiantes se quemen en el examen. Sí, porque si no se quemaban, el que se iba a quemar era yo. Llegó el viernes y algo curioso ocurrió. El lunes teníamos que seguir reuniéndonos para completar el material de la clase, porque seguía Historia 113 y seguía Historia 114. Cuando llegamos el lunes para completar el material, todos los estudiantes estaban allí reunidos, serios, nadie hablaba. Y era una habladera, cada vez que entrábamos todo el mundo estaba hablando, cotorreando, como dicen allá. Pero esa noche yo llegué y parecía todo como si alguien se había muerto. Y entonces le pregunto a Rupert, el nombre realmente era Ruperto, pero él era locutor y se puso un nombre comercial, se puso Rupert Vázquez. Le digo, oye, Ruperto. Dice, Ruperto no, Rupert. Digo, ¿qué es Ruperto? Rupert ni Rupert. Ruperto, ¿y qué pasó en el examen? Dice, muchacho, aquí se quemó todo el mundo. Digo, gloria a Dios. Dice, ¿cómo? Digo, claro, gloria a Dios, tienen que dar el examen otra vez. Llega el maestro. No eran personas cristianas. Y con el maletín le dio un golpetón al escritorio y empezó a decir todas las malas palabras que ustedes no se imaginan y que yo no voy a decir ahora. Y cuando terminó de llamar a las damas una cosa y a los caballeros otra, viene a mi butaca y me dice, ¿tú sabes lo que es eso? Digo, ¿qué cosa, maestro? Que todos estos puntos suspensivos se quemaron en el examen. Digo, gloria a Dios, maestro. Dice, ¿cómo? Digo, no, eso es bochornoso, eso es vergonzoso, tanto que usted trabajó. Dice, claro, tenemos 6 meses trabajando. ¿Tú sabes lo que? Todo mi trabajo. No, yo no lo puedo creer. Y volvió para allá. Le voy a dar el examen otra vez. Digo, gloria a Dios. Dice, prepárense para el viernes. Digo, Viene y se me acerca y me dice, ven acá, ¿cómo es la mojiganga esa que ustedes? ¿Cuándo es que tú no puedes? ¿Cuándo es que tú puedes y cuándo es que no puedes? Digo, maestro, yo no puedo el viernes, pero tú puedes el miércoles. Yo puedo el miércoles. El miércoles el examen. Llegó el miércoles, llenamos el examen, entregamos los papeles. Tomó mis papeles y lo echó en su maletín y lo de los otros estudiantes lo echó en una funda y se fue. Eso era miércoles. El lunes siguiente publicaban las notas. Ustedes saben que en esos centros de estudios nacionales no se toman en cuenta a nadie, solo se toma en cuenta tu número, tu matrícula. Yo era 811873, eso nunca se olvida. Y cuando llegamos todos,
estudiamos de noche porque trabajamos en el día. Los 94 llegamos a ese cartel. Imagínense 94 gente queriendo buscar una nota en un solo papel. Y cuando llegamos todos ahí agrupados, dice uno, no, tal matrícula, tal matrícula, tal matrícula. No, espérense, dice uno, espérense. ¿Sabe que siempre hay algunos que se creen que son los jefes? Y se sube arriba, espérense. El único que no cogió el examen la primera vez fue el convertido ese. Vamos a ver cómo le fue. ¿Quién se sabe la matrícula? Lo que el bandido ese no sabía era que yo estaba al lado de él. Y le digo, yo creo que la matrícula del convertido ese es 811873. Y dice, vamos a ver cómo le fue. Digo, ¿cómo no? Y salta otro medio bandido también. Vamos a ver si el Dios ese le ayudó, porque por él nos salvamos nosotros, si no. Y empezó a buscar. Y encontró la nota del convertido ese. Yo siempre he creído que mi relación con Jesús hace la diferencia. El examen valía 45 puntos y el convertido ese sacó 45 puntos. Oiga qué lindo después. Llegó la historia 114. Llegó la fecha del examen final. 93 estudiantes, uno se había ido. Y el maestro dice, póngase en pie, bachiller. Me puse en pie. El examen es el viernes por la noche. Excelente, maestro. Y toda la clase hicieron ¡bú! O sea, al maestro. Y se molestaron. Dice, espérense. Bachiller, ¿usted entregó la monografía? Sí, señor. ¿Usted hizo el ensayo? Sí, señor. ¿Hizo las fichas? Sí, señor. ¿Hizo su exposición? Sí, señor. Coja sus papeles y váyase. Jamás le voy a dar examen final. Tiene todos los exámenes finales conmigo exonerados. Ahí no termina la historia. Le voy a hacer como las novelas, se la voy a dejar ahí bien sabrosa para contarle el resto después. Yo quería estudiar teología. Así que ya estaba para terminar mi licenciatura en Ciencias Sociales. Y en el último semestre, ya para graduarme, entonces se me facilitaron todas las oportunidades para empezar a estudiar teología. Y un día fui a la oficina del maestro y le dije, maestro, vengo a decirle adiós. Dice, ¿a decirme qué? A despedirme, me voy. Dice, pero ¿cómo que tú te vas? ¿A ti te faltan como 3 materias para completar la licenciatura? Digo, no me interesa, ya yo conseguí lo que quiero. Espérate. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Allá utilizan muchas malas palabras que yo no voy a mencionar. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Digo, me voy. Voy a estudiar teología y después voy a hacer una licenciatura en educación y después voy a hacer una maestría en qué sé yo qué. Dice, no, espérate un momento. Y se para el viejo. Era un viejito como de 70 y tantos años. Y me dice, siéntate. Y me siento. Y veo que comienza a temblarle la boca. Cuando él se molestaba mucho, le temblaba la boca, porque era bien viejito. Me dice, ¿tú me estás diciendo que tú te vas de la universidad? Digo, sí, voy a la universidad de mi iglesia. Es el gozo, eso es lo que yo quería. Dice, espera. Y tú vas a tener aquí 4 años con nosotros. Y tú me dices que tú te vas ahora. Digo, sí, yo me voy ahora. Dice, ajá, entonces todo lo que yo estoy haciendo se va a quedar en el aire. Digo, ¿y qué es lo que usted está haciendo? Dice, ya me aprobó la facultad. Ya deposité la carta en rectoría. Inmediatamente te gradúe, te vamos a mandar a Francia a hacer una especialidad. Y va a venir como profesor titular del departamento. En 3 años tú me vas a sustituir a mí. ¿Cómo que tú te vas? Entonces yo me puse en pie. Y me puse en la puerta porque el viejo era violento. Le dije, maestro, yo le agradezco lo que usted ha hecho. Pero, un pie adentro y otro afuera. Pero maestro, yo siento que Dios me está llamando para predicar su evangelio. Es muy lindo ser profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es hermosísimo hacer una maestría en Francia. Es interesantísimo hacer todas esas cosas que usted quiere. Y hasta es interesantísimo sustituirlo a usted
que por casi 40 años ha dirigido el departamento. Pero mi querido maestro, yo me voy para la universidad a estudiar teología. Espérate un momento. Digo, no, espérese usted. Usted nunca me habló de eso. Y en realidad lo que yo anhelo no es eso. Yo anhelo servirle a mi Dios. Perdóneme, maestro, pero yo me voy. Pero me voy. Pero, oye, el viejo se puso así. Se vi cuando las lágrimas le corrían por la cara. Y me fui. Y me faltaron 3 materias. Pero gloria a Dios, que he visto cientos de personas cambiar su vida porque hice esa decisión. Por eso estoy aquí, por cada uno de ustedes y por ustedes también. Me he pasado la vida viajando y estudiando y conociendo gente. Y en esta semana tú tendrás que hacer algo con Cristo Jesús. Oramos. Querido Dios, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por cada joven, por cada jovencita presente esta tarde. Gracias por aquellos, Señor, que todavía no te conocen, pero por lo menos están estudiando en este centro de estudios cristianos. Gracias por estos que han pasado al frente, mostrando públicamente, sin temor, que tienen la gran necesidad de tu presencia en sus vidas. Padre, tú sabes que posiblemente hayan algunos allá sentados o en pie, sintiendo la misma necesidad, pero con temor a los que pudieran criticarle. Ellos también, Señor, los pongo en tus santas manos. Visítalos, acompáñalos, toca sus vidas, Señor. Que puedan extender su existencia más allá de lo material, de lo perecedero, de lo utilitario. Que puedan vivir una vida que trascienda, que se extienda hasta la eternidad. Que sus conocimientos no queden solamente aquí, en esta tierra finita y falible. Que puedan echar su suerte con Jesús para trascender todo este espacio y tener derecho de entrada en el cielo y matricularse en la universidad de la eternidad, donde el conocimiento y la ciencia durarán para siempre. Tómalo en tus manos, Señor. Úngelos con tu espíritu. Fortalécelos con tu poder. Te lo rogamos en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén, Señor.